Existen diversos aspectos sobre la vida de Jesús que, a pesar de ser menos conocidos, tienen una gran relevancia histórica, cultural y religiosa. A continuación, se presentan algunos de estos hechos que ayudan a entender de manera más profunda la figura de Jesús de Nazaret, no solo desde la perspectiva cristiana, sino también desde el punto de vista de estudios históricos y culturales. En primer lugar, es importante destacar que Jesús probablemente hablaba múltiples idiomas. Si bien el arameo era su lengua principal, es probable que también hablara hebreo, especialmente en contextos religiosos, como en la lectura de las Escrituras o en las discusiones teológicas. Además, debido a la influencia romana en la región en la que vivió, Jesús probablemente hablaba también griego, ya que era el idioma común en las interacciones entre judíos y romanos. Y de esta manera pudo haber tenido contacto con personas fuera de su círculo judío. Otro hecho relevante es que Jesús no nació el 25 de diciembre, como muchos creen. La Biblia no menciona una fecha específica para su nacimiento. Y la celebración de su nacimiento en esa fecha fue establecida por la Iglesia cristiana primitiva con el fin de coincidir con las festividades paganas romanas del solsticio de invierno. Esta coincidencia fue estratégica, ya que permitió a los primeros cristianos establecer su propia festividad sin conflictos con las celebraciones populares que ya existían en esa época. En cuanto a su profesión, se sabe que Jesús era carpintero, pero es importante matizar esta información. En los evangelios, se le llama tecton, que es un término griego que se traduce generalmente como artesano o trabajador de la construcción. Esto implica que Jesús no solo habría trabajado con madera, como se asume comúnmente, sino que también pudo haber trabajado con otros materiales como piedra o metal. Es decir, su oficio probablemente era más amplio de lo que tradicionalmente se ha pensado. Un aspecto interesante y revelador sobre la figura de Jesús es que su nombre no era Jesús en su tiempo. Su nombre original en hebreo y arameo era Yeshua, que se traduce como Josué. La forma Jesús es una adaptación griega de este nombre, que fue utilizada en los textos cristianos escritos en griego y más tarde adoptada en las lenguas modernas. Asimismo, los evangelios mencionan que Jesús tenía hermanos y hermanas, lo que indica que no era hijo único. Su hermano más conocido es Santiago, quien más tarde se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva. La existencia de estos hermanos y hermanas de Jesús ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos, pero lo que es claro es que, según los textos, Jesús no vivió en un aislamiento absoluto, sino que formaba parte de una familia. Es importante también señalar que Jesús pasó la mayor parte de su vida en relativo anonimato. Los evangelios solo registran alrededor de 3 años de su vida, correspondientes a su ministerio público. El resto de su vida, especialmente sus años de niñez y juventud, son prácticamente desconocidos. Esto ha dado lugar a múltiples teorías y especulaciones sobre lo que Jesús pudo haber hecho durante este tiempo, desde trabajar como carpintero, hasta viajar o estudiar enseñanzas religiosas. En el contexto social de su tiempo, Jesús desafió muchas de las normas culturales establecidas. A lo largo de su ministerio, rompió con las convenciones sociales de la época al interactuar abiertamente con mujeres, recaudadores de impuestos y otros grupos marginados de la sociedad. Esta actitud inclusiva contrastaba fuertemente con las prácticas sociales de la época, que excluían a estos grupos. Jesús enseñó el amor y la aceptación para todos, independientemente de su estatus social, lo que constituyó un mensaje revolucionario en un entorno profundamente divisivo. Además, las representaciones occidentales de Jesús como un hombre de piel clara, cabello largo y rasgos europeos son completamente inexactas desde el punto de vista histórico. Si bien las representaciones artísticas han influido mucho en la imagen de Jesús en la cultura popular, es más probable que Jesús tuviera la apariencia de un hombre típico de Medio Oriente de su época. Esto significa que era de tez más oscura, con cabello corto y oscuro, y barba, en lugar del hombre rubio y de piel clara que comúnmente se ve en las pinturas occidentales. Otro tema que ha generado mucha especulación es el de los llamados años perdidos de Jesús. Entre los 12 y los 30 años de edad,
la Biblia no ofrece detalles sobre la vida de Jesús, lo que ha dado lugar a diversas teorías. Algunos sugieren que pudo haber trabajado en su oficio de carpintero, otros que viajó por el mundo o que estudió diversas corrientes filosóficas y religiosas de la época. Estos años de silencio en los evangelios han sido un campo fértil para la imaginación y aún hoy siguen siendo objeto de debates e investigaciones. Por último, es importante resaltar que Jesús no solo es una figura central en el cristianismo, sino que también es reconocido en otras religiones. En el Islam, por ejemplo, Jesús es considerado un profeta y es conocido como Isa. En el Corán, se le atribuyen muchos milagros, aunque con una visión diferente a la cristiana sobre su divinidad. Además, en otras religiones como el bahaísmo, Jesús es igualmente reconocido como una figura importante, aunque se le ve en un contexto distinto. Su influencia ha trascendido las fronteras del cristianismo y ha dejado una marca indeleble en la historia religiosa y cultural de la humanidad. En resumen, estos aspectos menos conocidos sobre Jesús permiten tener una visión más matizada y completa de su vida y su legado. Al considerar su entorno histórico, social y cultural, podemos entender mejor las enseñanzas y el impacto que tuvo en su época, así como su influencia perdurable a través de los siglos. Hechos sobre Jesús que muchas personas no conocen. La figura de Jesús es central en la historia de la humanidad y su vida ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Mientras que muchos están familiarizados con los aspectos más conocidos de su vida y enseñanzas, como sus milagros, su muerte en la cruz y su resurrección, existen muchos otros detalles de su vida que son menos conocidos pero igualmente fascinantes. A continuación, exploramos 10 hechos sobre Jesús que quizás no sean tan comunes pero que arrojan luz sobre la profundidad de su vida y misión. Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Jesús es que, aunque es universalmente reconocido como el Hijo de Dios, él vivió en una familia muy humilde. Jesús nació en un pequeño pueblo en una región empobrecida del Imperio Romano, rodeado de humildad y sencillez. A diferencia de las figuras de poder de la época, Jesús no provenía de una familia adinerada o influyente. Su madre, María, era una joven sencilla, y su padre terrenal, José, era un carpintero. Esta humildad en su origen subraya un mensaje clave de su vida: la grandeza no se mide por la riqueza o el poder terrenal, sino por el amor y el servicio a los demás. Otro hecho interesante es que, a pesar de ser considerado un líder espiritual y religioso, Jesús fue en gran medida un desconocido en su propia ciudad natal. En Nazaret, donde creció, no fue reconocido inmediatamente como el Mesías, y muchos se sorprendieron cuando empezó a enseñar y predicar. A menudo, las personas de su pueblo eran escépticas de sus enseñanzas, cuestionando su autoridad debido a que lo conocían como el hijo del carpintero. Este rechazo inicial no fue exclusivo de Nazaret, ya que muchas veces, las personas que conocían a Jesús en su vida cotidiana no podían comprender la magnitud de su misión divina. Además, a lo largo de su vida, Jesús tuvo muchos seguidores, pero también enfrentó un rechazo significativo, especialmente de los líderes religiosos de su tiempo. Los fariseos y saduceos, que eran las principales autoridades religiosas, a menudo desafiaban sus enseñanzas y criticaban su interpretación de la ley judía. Esta oposición de las autoridades establecidas no fue solo un desafío para Jesús, sino también un testimonio de su valentía y determinación para seguir su misión, sin ceder ante la presión de la norma establecida. Otro aspecto importante de Jesús es que no vino solo a ofrecer enseñanzas espirituales, sino también a abordar cuestiones sociales y políticas de su tiempo. Sus palabras y acciones a menudo desafiaban las estructuras de poder injustas de la sociedad, como la discriminación contra los pobres, las mujeres y los marginados. De hecho, Jesús hizo una serie de declaraciones revolucionarias sobre el amor y la justicia que ponían en cuestión las convenciones de la época. En sus enseñanzas, subrayó que el reino de Dios no era para los ricos o poderosos, sino para aquellos que eran humildes y justos. Esta postura de inclusión y equidad lo convirtió en un líder muy admirado por los más desfavorecidos, pero al mismo tiempo lo hizo objeto de odio y persecución por parte de aquellos que se beneficiaban del sistema opresivo.
Es fascinante también el hecho de que, en muchos casos, las enseñanzas de Jesús no fueron reveladas de forma explícita, sino mediante parábolas. Las parábolas eran historias sencillas, pero llenas de significado profundo, que Jesús utilizaba para enseñar lecciones espirituales. De esta manera, transmitía sus mensajes de forma que solo aquellos que realmente buscaban entender sus palabras podían captar el mensaje completo. En este sentido, Jesús no solo era un maestro, sino también un maestro de la sabiduría divina, que sabía cómo transmitir verdades universales de una manera accesible pero profunda. Por otro lado, muchos desconocen que Jesús tuvo momentos de profunda angustia y duda. Un ejemplo claro de esto se muestra en el jardín de Getsemaní, donde antes de su arresto, Jesús oró intensamente, pidiendo que si fuera posible, se le evitara el sufrimiento que se le avecinaba. Este momento de vulnerabilidad humana es un recordatorio de que, aunque Jesús era el Hijo de Dios, también experimentó las mismas emociones y desafíos que cualquier ser humano. Este episodio resalta el lado humano de Jesús, que no era una figura distante, sino alguien que compartía las angustias y dolores de la humanidad. Además, aunque su vida fue corta en términos humanos, con solo unos 3 años de ministerio público, su influencia ha sido trascendental a lo largo de los siglos. Jesús no dejó escritos propios, pero sus enseñanzas fueron transmitidas por sus seguidores, quienes escribieron los evangelios, y a través de estos textos, su mensaje ha llegado a millones de personas en todo el mundo. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en una región remota del Imperio Romano se ha convertido en una de las influencias más grandes en la historia de la humanidad. Es importante mencionar también que Jesús nunca se presentó como un líder político. Aunque sus enseñanzas podían tener implicaciones sociales y políticas, él nunca buscó el poder terrenal ni intentó establecer un reino físico. En lugar de eso, habló sobre el reino de Dios, un reino espiritual que no se basaba en la riqueza o el poder, sino en el amor, la paz y la justicia. Esta visión del reino de Dios desafiaba las expectativas de muchos que esperaban un líder político que los liberara de la opresión romana. En lugar de eso, Jesús ofreció una liberación mucho más profunda, enfocada en la transformación interior del ser humano. Finalmente, un aspecto poco conocido de la vida de Jesús es que, a pesar de su muerte en la cruz, su resurrección no solo significó la victoria sobre la muerte, sino también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. La resurrección de Jesús no solo fue un milagro divino, sino que representó la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. Esta creencia ha sido fundamental en el cristianismo, y la resurrección sigue siendo una fuente de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo, recordándonos que, a través de la fe en Jesús, la vida tiene un propósito eterno. Estos hechos sobre Jesús muestran que su vida y misión fueron mucho más complejas y profundas de lo que comúnmente se percibe. Su ejemplo de humildad, amor, sacrificio y valentía sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan vivir una vida de propósito y servicio a los demás. A lo largo de la historia, las enseñanzas de Jesús han desafiado las normas establecidas, invitándonos a cuestionar nuestras propias creencias y actitudes y a vivir de acuerdo con los principios de justicia, amor y compasión que él predicó. La figura de Jesús ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos, y su vida es sin lugar a dudas una de las más influyentes en la historia de la humanidad. Si bien su figura es universalmente conocida en el ámbito religioso y espiritual, existen muchos detalles de su vida que, a pesar de su gran importancia, son menos conocidos para la mayoría de las personas. La mayoría de la gente está familiarizada con los eventos más trascendentales de su vida, como su nacimiento, su crucifixión y su resurrección, pero hay aspectos más complejos y profundos de su existencia que, por diversas razones, han quedado un poco relegados en el imaginario colectivo. Uno de estos aspectos es el hecho de que Jesús, aunque considerado por muchos como el Mesías y el Hijo de Dios, nació en circunstancias muy humildes. Su nacimiento, lejos de la pompa y el esplendor de las grandes figuras de la época, tuvo lugar en un modesto pesebre, en una pequeña ciudad que formaba parte de una región subyugada por el Imperio Romano.
y que ni siquiera gozaba de gran relevancia política o económica. Esto contrasta profundamente con las expectativas que muchos tenían sobre el nacimiento de un líder mesiánico, que generalmente se asociaba con una llegada majestuosa y rodeada de poder. Sin embargo, Jesús vino al mundo en condiciones de total humildad, lo que subraya un aspecto crucial de su enseñanza: la verdadera grandeza no reside en la riqueza ni en el poder terrenal, sino en el servicio a los demás y en el amor incondicional. Esta humildad en su origen refleja el enfoque que Jesús tuvo en su vida, centrado no en buscar el reconocimiento ni el éxito material, sino en cumplir con una misión divina que trascendía las expectativas humanas. Por otro lado, a pesar de ser conocido mundialmente, su vida en Nazaret, su ciudad natal, estuvo marcada por el anonimato y el rechazo. Aunque muchas personas lo conocían de toda la vida, como el hijo del carpintero, pocos comprendían la magnitud de su misión. Este rechazo no solo se limitó a su entorno cercano, sino que se extendió a lo largo de toda su vida, especialmente entre las autoridades religiosas de su tiempo, quienes veían sus enseñanzas como una amenaza para el orden establecido. De hecho, fue precisamente este enfrentamiento con los líderes religiosos y su crítica a las estructuras de poder de la época lo que llevó a Jesús a ser perseguido y finalmente condenado. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de este rechazo, Jesús nunca cedió ante las presiones de aquellos que intentaban silenciarlo. Su valentía al enfrentar las injusticias y la opresión de su tiempo no solo lo convirtió en un líder espiritual, sino también en una figura revolucionaria en muchos aspectos, ya que no solo predicaba sobre el reino de Dios, sino también sobre un sistema de justicia que desafiaba las normas de su sociedad. Además, Jesús no solo era un maestro en el sentido religioso, sino también un innovador en su manera de transmitir sus enseñanzas. Utilizó las parábolas, historias sencillas pero llenas de significados profundos, como herramienta pedagógica para llegar al corazón de las personas. Estas parábolas, que abordan temas como el amor, el perdón, la misericordia y la justicia, siguen siendo relevantes hasta el día de hoy, y son utilizadas no solo en el ámbito religioso, sino también en muchas otras áreas como la filosofía, la ética y la psicología. Jesús sabía que las verdades más profundas no siempre se comunican a través de discursos complejos o teorías abstractas, sino que a menudo se transmiten de forma simple, a través de relatos que las personas pueden entender y aplicar en su vida diaria. Además, Jesús no era ajeno a las dificultades emocionales y humanas. En su vida, hubo momentos de profunda angustia, como el que vivió en el jardín de Getsemaní antes de su arresto, cuando oró con fervor pidiendo que, si fuera posible, se le evitara el sufrimiento que estaba por venir. Este momento de incertidumbre y angustia refleja su humanidad y su vulnerabilidad, recordándonos que, aunque era el Hijo de Dios, también experimentó los mismos temores y dudas que cualquier ser humano. Este episodio no solo revela su humanidad, sino también su obediencia y su compromiso con la voluntad divina, a pesar de los enormes sacrificios que ello implicaba. Su vida, a pesar de ser breve en términos humanos, tuvo un impacto incalculable, no solo en su tiempo, sino en las generaciones posteriores. Lo que comenzó como un pequeño movimiento de discípulos y seguidores en una región remota del Imperio Romano se transformó en una de las mayores fuerzas espirituales y culturales de la historia. Su mensaje trascendió fronteras y tiempos, y hoy en día sigue siendo una fuente de esperanza y orientación para millones de personas en todo el mundo. Además, es fascinante cómo, a pesar de que Jesús nunca dejó escritos propios, sus enseñanzas perduraron gracias al esfuerzo de sus discípulos, quienes recopilaron sus palabras y actos en los evangelios, los cuales han sido transmitidos a lo largo de los siglos. Esto demuestra no solo la grandeza de su mensaje, sino también el poder transformador que tuvo sobre sus seguidores, quienes fueron capaces de comprender la magnitud de su misión y de transmitirla de generación en generación. Finalmente, es importante resaltar que Jesús no vino al mundo con el propósito de establecer un reino terrenal o una estructura política, como muchos esperaban en su tiempo.
En lugar de eso, su mensaje se centró en el reino de Dios, un reino que no estaba basado en la riqueza, el poder o la opresión, sino en principios de amor, justicia y paz. A través de sus palabras y sus acciones, Jesús nos invitó a participar de un reino espiritual que transforma a las personas desde el interior y que tiene el poder de cambiar no solo nuestras vidas individuales, sino también el mundo en su conjunto. En resumen, la vida de Jesús es mucho más que los eventos conocidos de su muerte y resurrección. Su mensaje de humildad, amor, justicia y sacrificio sigue siendo una luz que guía a millones de personas en su camino espiritual y ético, y su ejemplo de vida continúa desafiando nuestras concepciones sobre el poder, la riqueza y la grandeza, invitándonos a vivir de acuerdo con los principios de un reino que no es de este mundo.